de lo que se habla muy poco, de las complicaciones y también las causas de muerte en pacientes sometidos a cirugía. De hecho, hay un estudio amplio que se llama Global Surgery, que está estudiando todo lo que son las muertes postoperatorias, ¿no? Se considera que las muertes operatorias tienen carga de enfermedad casi tanta frecuencia como muertes por enfermedades como SIDA o COVID. Entonces, es bastante alto las patologías que se pueden dar y finalmente tener un resultado final inadecuado. El término de complicaciones, ¿no?, siempre está asociado a calidad de atención. Según Donaví, ¿no?, la calidad en salud, se intervienen estos elementos: la estructura, recursos humanos, materiales, los procesos y los resultados. Efectivamente, los recursos humanos son esenciales para todo tipo de estructura de este tipo, ¿no? Y lo que es los procesos y la optimización de los mismos, pues va a dar como un resultado positivo o negativo de acuerdo a cómo evoluciona el paciente. La morbilidad postoperatoria o complicaciones se entiende como todos eventos adversos, ¿no?, que pueden ser complicaciones o pueden ser otro tipo de eventos, ¿no?, reintervenciones por los cuales ocurre una cirugía, o pueden ser tempranas, tardías, que significa una desviación del curso operatorio normal. Cuando uno opera, por ejemplo, una colectomía derecha, ¿no?, de cirugía abierta, entiende que es una herida limpia contaminada, ¿no?, que tiene un porcentaje que puede hacer infección del sitio operatorio, tanto profundo como superficial. También hay un riesgo de discencia y también tiene un postoperatorio que nosotros debemos calcular respecto a los signos que va a presentar inmediatamente, ¿no? Signos tempranos como fiebre, leucocitosis, que hay una complicación, o ilio prolongado, dolor abdominal, distensión abdominal y la presencia o no de tolerancia oral y de realizar deposiciones. O sea, es todo un cortejo sintomático y mecanismos que nosotros podemos predecir de que pueda tener una complicación o no. Entonces, a eso se llama un curso postoperatorio normal, ¿no? Esperamos que al tercer día el paciente pueda tolerar alimentos, al cuarto día ya está con dieta blanda, ¿no?, y listo para ir a casa. Si tiene drenes, ya se le debe haber retirado a ese tiempo. Todas las complicaciones no postoperatorias se consideran durante los 30 días, 28 a 30 días del postoperatorio. Algunos autores, para algún tipo de patología especial, como por ejemplo las neoplasias, ¿no?, los cánceres, o pacientes en estado crítico, como es en mi servicio, que mi servicio de cuidados críticos quirúrgicos solamente. Entonces la mortalidad y las complicaciones se miden no a los 30, sino a los 90 días, ¿no?, porque el transcurso de la enfermedad es mucho más demandante de soporte y la estancia en UCI, por ejemplo, de 14, 30 días o 60 días, pues definitivamente sale de los plazos, no, entre comillas, normales o usuales, habituales de una cirugía. Las complicaciones se pueden definir como todo postoperatorio normal. Hay que hacer un registro de las mismas, clasificar la gravedad. Hay un clasificador, el que más se utiliza es el Lindo Klein. Los factores de riesgo para esto, ¿no?, es diferente operar a un paciente desnutrido, obeso, diabético, con enfermedades como, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o EPOC, ¿no?, que otro paciente que no tiene esos factores de riesgo. Los factores de riesgo en cirugía se miden también con un clasificador, el índice de Charlson. El índice de Charlson te indica las comorbilidades que pueden impactar sobre la evolución postoperatoria y tiene un calificador de acuerdo al tipo de enfermedad y la gravedad de la misma. Hay sistemas predictivos de morbilidad y mortalidad postoperatoria, ¿no? Los más comunes, hay que diferenciar factores de riesgo o sistemas predictivos de riesgo frente a los sistemas predictivos de mortalidad. El factor volumen y volumen hospitalario y volumen cirujano son importantísimos. De hecho, los institutos, por ejemplo, en Perú, el Instituto del Cáncer Nacional de Enfermedades Neoplásicas y sus análogos en el norte y en el sur,
tienen un gran volumen de pacientes con neoplasias. Por lo tanto, las operaciones que hacen se circunscriben a esta patología. La eficiencia y eficacia y los resultados en estos pacientes definitivamente son mejores que en cualquier otro hospital, y eso se debe básicamente en volumen hospital. De la misma manera, volumen cirujano marca una diferencia si es que el cirujano se dedica a una patología en especial. Viene el perfeccionamiento y la disminución de las complicaciones. Si es que hay un cirujano que hace de todo terreno, definitivamente va a tener mayor riesgo de complicaciones que alguien que se especializa en una patología muy circunscrita. Esa es la clasificación de Dillon-Clayville, ¿no? Que básicamente son 5 grados, ¿no? de complicaciones, y va a depender de la complicación, se va a clasificar independientemente si es una infección de sitio operatorio, o es una flebitis, o es una colección intraabdominal, o es un hilio prolongado. Se va a clasificar según el requerimiento de soporte. Así, tenemos el grado 1, ¿no? Cualquier desviación del curso operatorio normal sin necesidad de tratamiento. O sea, por ejemplo, el paciente debía comer al tercer día y está comiendo al cuarto o quinto día. ¿Ha habido alguna alteración? ¿Necesita tratamiento? No, ninguno, solamente esperar, pero ya es un desvío de la evolución normal. Grado 1. Grado 2, requiere tratamiento farmacológico, incluye transfusiones y NPT. Pacientes que están con hilio prolongado, que no pueden alimentarse, ya son 10 días, 12 días, necesitan nutrición parenteral total. No se va a hacer nada quirúrgico, pero se tiene que intervenir, ¿no? Ya es grado 2. O pacientes que tienen una infección de sitio operatorio, que no es sujeto a tratamiento quirúrgico, pero esa colección necesita de tratamiento antibiótico de amplio espectro, y eso pues prolonga la estancia y ya se clasifica como un grado 2. Grado 3, que requiere intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica, drenaje percutáneo, relaparotomía, ¿no? Y aquí hay 2 clasificaciones, 3A y 3B. 3A es con anestesia, sin anestesia general, y 3B es con anestesia general. ¿Cuál será peor la complicación? Así es, porque necesitas reintervenir al paciente. Con anestesia regional o sin anestesia general significa, por ejemplo, un drenaje percutáneo, una cura de una infección de herida operatoria, un drenaje de un hematoma de herida, ¿no? Ya es mucho menos invasivo. 4, cuando las complicaciones ponen en riesgo de la vida del paciente, es decir, situaciones críticas, necesidad de soporte ventilatorio, soporte inotrópico, transfusiones, hemodiálisis. Ese paciente ya es un grado 4, ¿no? Generalmente está en áreas críticas como en UCI, intermedios o una unidad de críticos quirúrgicos. Grado 4A, cuando hay una disfunción de un solo órgano, por ejemplo, necesita diálisis, el paciente necesita soporte inotrópico o necesita soporte ventilatorio por una injuria pulmonar. El 4B ya no es solamente uno, son varios los soportes que necesita, por eso hay una disfunción multiorgánica. Y 5 es cuando el paciente fallece. Esa es la clasificación de Dillon-Clayville, que es la que más se utiliza para todo tipo de trabajos que miden complicaciones o morbilidad postoperatoria. Hay los factores o indicadores de riesgo. Cuando uno ingresa como un paciente, tiene que saber qué tan grave es este paciente. El que mejor correlaciona en todos los trabajos es en la clasificación ASA, que es una clasificación bastante simple, ¿no? De la Asociación Americana de Anestesiología, que te califica el riesgo del paciente, el riesgo de vida y también la necesidad de soporte intraoperatorio. El POSUM, en cambio, es un indicador que se utiliza más para cirugía, ¿no? Esto es para todo tipo de paciente, quirúrgico o para todo tipo de intervención ginecológica, de cirugía de mama, cualquiera de ellos. En cambio, el POSUM se aplica mucho más para cirugía de emergencia y cirugía de abdomen. Y el indicador del estudio de mejora de calidad quirúrgica nacional de este programa también es un buen indicador, ¿no? Donde se han hecho estudios y se ha buscado todos los factores que se repiten y pueden llevar a mayor riesgo de complicaciones intra o postoperatorias, ¿no? En los hospitales de veteranos, ¿no? En Estados Unidos se hizo una casuística grande y se estableció este indicador dentro del programa de calidad, ¿no?
¿Qué factores son predictivos de morbilidad o complicaciones postoperatorias? Disminución de la albúmina sérica, ¿cuánto? Menor de 2,8. Clasificación ASA, ¿cuánto? Mayor de 2 o 3. Complejidad de la cirugía. Las cirugías pueden ser medianamente complejas, altamente complejas o de baja complejidad, ¿no? Las cirugías mayores. Entonces, de acuerdo a eso, también hay riesgo. La cirugía de urgencia. Todos los estudios indican que una cirugía de emergencia siempre tiene mayor riesgo de complicaciones y muerte que una cirugía electiva. Por lo tanto, cuando vienen los pacientes y no tienen una condición de emergencia, lo preferible es desviarlos a una cirugía electiva. Si es que pueden esperar y mejorar sus condiciones para optimizar los resultados, hay que hacerlo. A veces les causa molestia, estamos todos apuraditos, dicen, no sabe qué, yo tengo que, el matrimonio de mi hija es de aquí dos meses, así que quiero que me operen de la vesícula, así que me voy por emergencia para que me operen, ¿no? Y vienen a emergencia, y le hacen la ecografía, le hacen el hemograma y todo está normal. No hay pues alteraciones significativas, sin embargo, ellos quieren que se opere por emergencia y si no te denuncian, ¿cómo es posible? Que para eso le pago, es mi seguro, que no sé qué. Entonces, tienen que entender muy bien que el problema de cambiarlo de escenario, de operar a un paciente de manera electiva por emergencia, no solamente va a hacer que las cirugías de emergencia, que eran 2 emergencias realmente, ahora sean 4 o sean 6, sino que el paciente, al ser solamente operado por emergencia, ya está incrementando el riesgo de complicaciones. Por lo tanto, es importantísimo que cambie el escenario, es decir, si el paciente lo permite su condición, también hay que operarlo de manera electiva. La edad del paciente también es un factor no modificable, el estado funcional, el grado de dependencia. Se hacen estudios para ver el riesgo y grado de dependencia, sobre todo en pacientes geriátricos mayores de 65 años, ¿no? Porque este riesgo geriátrico puede hacer que el paciente pues tenga también mayor frecuencia de complicaciones. El hematocrito menor de 38, leucocitos mayor de 11.000, plaquetas menor de 150.000, la baja de peso de 10% en 6 meses. Esto se considera una baja de peso significativa. También va a impactar sobre los resultados de cualquier tipo de cirugía, así sea una cirugía de las amígdalas. La respuesta de un paciente con baja de peso, desnutrición o delgadez es totalmente diferente de un paciente eutrófico. Historia de EPOC, ¿no? El incremento de los nitrogenados, ¿no? 40 miligramos por decilitro, sobre todo de urea, y la necesidad de ventilación mecánica. Entonces, todos son una serie de factores, aquí están los autores, que han sido identificados como factores que pueden predecir mayor riesgo de complicaciones. Y estos son los factores fisiológicos de la clasificación POSUM o PPOSUM. PPOSUM es porque es una fórmula que corrige un poco la sobredimensión de las complicaciones. El PPOSUM tiene factores fisiológicos y factores operatorios, ¿no? Esa es la gran diferencia sobre el Apache 2, por ejemplo. Los factores fisiológicos son edad, signos cardíacos, sobre todo dilatación cardíaca, historia respiratoria de enfermedades como EPOC, asma, presión arterial sistólica, ¿no? Mayor de 90, pulsos menor de 100, escala de coma de Glasgow mayor de 8, hemoglobina de 100, ¿no? de mayor de 10 gramos por decilitro, leucocitosis, urea, sodio, potasio y electrocardiograma. Entonces, con estos indicadores fisiológicos, uno le da un puntaje al paciente y los tiene que sumar con esos factores operatorios. La operación, ¿qué tipo de operación es? Medianamente complejo, de baja complejidad o altamente complejo. Si el procedimiento es múltiple, ¿qué quiere decir? Que si hacemos colecistectomía o los combos, ¿no? Que hacen gastrectomía más fundoplicatura más colecistectomía y también la perisectomía. Cada procedimiento que hagan, más todavía los innecesarios, va a incrementar el riesgo y a transformar una cirugía limpia, por ejemplo una hernia, más apéndice, en una limpia contaminada, ¿no? Entonces eso no se debe hacer, deben hacerse los procedimientos que están dirigidos para este tipo de intervención. Las pérdidas sanguíneas también, ahí vamos a ver cuánto, y la contaminación peritoneal. La presencia de cáncer, si está subyacente o como hallazgo, y la modalidad de la cirugía.
básicamente si es cirugía electiva o cirugía de emergencia. Entonces, el PEPO-ZUM es un indicador muy importante y nos ayuda para hacer estudios y compararnos con otro tipo de trabajos también y con otro tipo de hospitales, ¿no? Indicadores pronósticos. El Q-SOFA, ya saben que son solamente 3: estado de conciencia, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Son 3 los marcadores para poder decir si es que el paciente tiene alguna disfunción. Más de 2 ya es un paciente considerado crítico. El Apache 2, que es el más antiguo, hay el Apache 3, que se creó básicamente para los pacientes quirúrgicos, pero no se utiliza tanto porque el Apache 2 tiene la ventaja de poder tener comparaciones frente a otros. El SOFA, no el Q-SOFA, sino el SOFA, evalúa órganos y sistemas completos, por ejemplo, respiratorio, neurológico, renal, hepático, ¿no? El índice de Mannheim es una ciudad alemana donde crearon un índice especial, sobre todo para lo que son peritonitis, ¿no? El SAPS y el PEPO-ZUM, como ya les mencioné anteriormente. Frecuencia de complicaciones. Evaluado desde el punto de vista de desempeño y resultados, las complicaciones son frecuentes cuando pueden ser complicaciones infecciosas, que son las más frecuentes en cirugía abdominal, infección del sitio operatorio, neumonías, infección del tracto urinario, atelectasias infectadas, etc. No infecciosas, que son las menos frecuentes, como sangrado, trastorno de coagulación, trastornos metabólicos internacionales. Aquí la principal es sangrado y aquí infección del sitio operatorio, ¿no? La descompensación de comorbilidades. El paciente también que tiene comorbilidades debido a la cirugía, nosotros le llamamos en cirugía de emergencia el segundo golpe. ¿Por qué? El paciente tiene una patología que es tan grave que significa que vas a resolverlo con un procedimiento quirúrgico. Esa disfunción por la que viene el paciente es el primer golpe o el primer trastorno que tiene el paciente. Una vez sometido a la cirugía, lo que estamos haciendo al operar al paciente es darle un segundo golpe sobre su fisiología y sobre su equilibrio. ¿Por qué? Porque le vamos a ocasionar un estrés quirúrgico sobre el estrés de enfermedad que ya tenía, ¿no? Es importante saber y calcular qué tanto podemos nosotros alterar la evolución del paciente. Por eso es que cuando el segundo golpe es más ligero o más controlado, como por ejemplo una cirugía mínimamente invasiva, la evolución del paciente es mejor. ¿Por qué? Porque el trastorno fisiológico de respuesta al estrés quirúrgico va a ser menor con una cirugía mínimamente invasiva. Por eso es que tiene ventajas también la laparoscopía. Y hay que tener índice de sospecha. ¿En quién nosotros pensamos que puede complicarse? Ancianos, con comorbilidades, operados de emergencia, que tienen alto índice de riesgo, una patología compleja, desde neoplasias hasta problemas isquémicos, por ejemplo, pacientes con procedimientos medianos o mayormente complejos. Entonces, en estos pacientes sí hay que tener cuidado, hay que tener mayor precaución en su manejo. Las complicaciones y la muerte en cirugía de emergencia. Como les decía, las complicaciones siempre son mayores en cirugía de emergencia y los factores no están relacionados con la enfermedad de fondo y sus comorbilidades. Entonces, ¿sobre qué están relacionados? Están relacionados sobre el trastorno fisiológico agudo. Si nosotros hacemos una anastomosis, esa anastomosis se va a abrir no porque el paciente esté desnutrido en ese momento, sino porque el paciente tiene un trastorno de hipoperfusión tisular. Eso va a ser lo categórico que lleve a la complicación de la dehiscencia. Por eso es que hay que tener bastante cuidado en hacer procedimientos que en cirugía electiva tienen mucha validez, pero en cirugía de emergencia tienen que ser cuidadosamente seleccionados, porque si no podemos cometer el error de someter al paciente a un procedimiento que no lo va a tolerar y por lo tanto se va a complicar. Los factores no están relacionados con la enfermedad de fondo y sus comorbilidades, ¿no? En algunos casos sí, pero sobre todo si son comorbilidades ya compensadas, muchas veces van a deberse a la patología aguda, ¿no? Y no a la subyacente.
Algunos procesos de atención deben ser revisados para evitar demora innecesaria que lleva a mayor riesgo de complicaciones y muerte. La demora en cirugía de emergencia en restablecer el estado fisiológico subóptimo u óptimo para que ingrese a una intervención quirúrgica es categórica respecto a la evolución. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes se demoran más de lo que deben en atender a un paciente, por eso tenemos el TACS, ¿no? Que es el Timing en Cirugía de Cuidado Agudo. ¿Qué significa? Si ustedes tienen un paciente con una perforación intestinal o una isquemia intestinal, debe ser operado dentro de la hora. Si tienen un paciente que tiene una colecistitis aguda o tiene una obstrucción intestinal, debe ser operado dentro de las 6 horas. Si tienen un paciente con hemorragia digestiva alta masiva, tiene que ser operado dentro de la hora. Y así se clasifican según el tipo de enfermedades. Si tienen una infección severa de partes blandas, como un síndrome de Fournier, debe ser operado dentro de la hora. Escúchenlo bien, dentro de la hora. Debe ser operado antes que la vesícula y antes que la reintervención programada de cambio de bolsa. Sin embargo, esto no se entiende muy bien. Y lo que hacen cuando llega un paciente con una infección severa de partes blandas, bueno, está infectado, me va a contaminar la sala, no le vamos a conseguir, no puede ir a recuperación, tiene que pasar directamente a su piso. Bueno, mejor que se opere en la noche entonces para que no altere el programa. El programa, ¿estamos hablando de un programa administrativo de cirugía o estamos hablando de la vida del paciente? Cada minuto y cada hora la enfermedad, debido a infección de partes blandas como una fasciitis necrotizante, evoluciona. Y cuanto más vaya evolucionando, más es el riesgo de muerte. Por lo tanto, estos pacientes tienen que operarse lo más temprano posible. O sea, ya sabemos que ese es el problema que tenemos, pero simplemente acomodamos nuestra área de confort para que este paciente sea operado al último, al final del programa. O mejor, si no se ha operado, mejor que lo operen otros, ¿no es cierto? Eso realmente es un problema y hay que lidiar todos los días con ese concepto que no se logra entender. Complicaciones de muerte en ancianos. Aquí hay un punto que ustedes deben saber y entenderlo como tal. Ancianos se considera o adultos mayores de 65, aunque en el último congreso dijeron mayores de 55, pero ya todos nos íbamos a parar a irnos porque nos están considerando ancianos a todo el mundo prácticamente. Bueno, eso es bueno y es malo. Es bueno, ¿por qué? Porque te van a prestar más atención. Y es malo, ¿por qué? Porque pues, vas a ser objeto de alguna manera de discriminación o selección, ¿no? Y de hecho eso ya está pasando, porque no hay ninguna pasantía en el extranjero que acepte mayores de 50 años, ¿no? Tiene que ser menores de 50. Bueno, por razones obvias. El escenario se transforma cuando tenemos pacientes octogenarios o nonagenarios. Actualmente, la cantidad de ancianos o adultos mayores, por decirlo mejor, se va incrementando cada vez más. La expectativa de vida la campana de Gauss ha ido tirándose más a la derecha, es decir, cada vez hay mayor sobrevida. ¿Por qué? Porque se ha mejorado en muchas cosas, ¿no? Dentro de ellos el diagnóstico y manejo de comorbilidades. Bueno, esto representa un problema. ¿Por qué? Porque los pacientes, antes no ibas a operar a un paciente de 94 años de apendicitis, ¿no es cierto? Era rarísimo, pero ahora sí tenemos pacientes. Y tenemos que hacer cirugía laparoscópica porque no hay contraindicación por la edad para este procedimiento. Entonces, muchos de los pacientes realmente terminan pues en las emergencias con patologías y van sumando. Hace 40 años lo operaron de apéndice, hace 20 años lo operaron de colangitis, ahora viene por un cáncer obstruido. Bueno, ya tiene una serie de patologías, entonces no solamente es la edad del paciente, sino que tiene un recorrido, ¿no?, en la parte quirúrgica bastante amplio. Y aquí hay que preguntarse, en algunos casos, si la edad indica un estado de deterioro de funciones. Muchas veces el paciente tiene muy buena reserva, y hay jóvenes que parecen ancianos porque no se cuidan. Y al revés, hay ancianos que parecen jóvenes porque tienen una vida pues muy organizada y reglada.
Entonces hay que no solamente ver la edad cronológica, sino la edad fisiológica, que puede ser muy distinta, y de acuerdo a eso se deben tomar las decisiones. Muchas veces, ¿no? Se dice, bueno, el paciente tiene 95 años, no, ya vivió, déjalo nomás tranquilo, no hay que operarlo. Pero la expectativa de vida que tiene el paciente es totalmente diferente a la que nosotros pensamos. El anciano quiere seguir viviendo, se siente bien y muchas veces responde muy bien a la cirugía. Entonces no tenemos por qué limitar los procedimientos quirúrgicos solamente por la edad. Y finalmente, los pacientes críticamente enfermos, ¿no? Son pacientes que tienen una condición que les lleva a dependencia de soporte, tienen alto índice de riesgo y su recuperación del estado de salud depende de varios factores, no solamente de intervenciones diagnósticas y terapéuticas, sino también a las comorbilidades descompensadas que puedan tener o la necesidad de soporte. Cuando un paciente está crítico, va a necesitar probablemente soporte inotrópico, ventilación mecánica, diálisis en algunos casos, ¿no? Y esto tiene que llegar a tiempo. Hay que hacer los soportes cuando se requiera. Cuanto más temprano se le da el soporte al paciente, tiene mejor expectativa de salir del problema agudo de descompensación. Hay un punto que no está aquí, pero es importante que ustedes lo lean. Es sobre la futilidad o inutilidad de la cirugía. Muchas veces el paciente que está muy grave, por ejemplo, tiene una isquemia mesentérica masiva y tiene dos comorbilidades, es diabético, está descompensado, está con 350 de glucosa y además tiene insuficiencia cardíaca, es un NIHA 2 o 3, ¿no? Pero actualmente está haciendo una fibrilación auricular. Bien, la pregunta es, ¿lo operan o no lo operan? No, exactamente. En algunos casos hay que tomar la decisión, por el que parezca, sobre y hablando con los familiares, porque esa decisión tiene que ser conjunta, de no operar al paciente. Muchas veces, ¿no? Lo que se hace es, bueno, yo ya lo operé, yo ya hice mi trabajo, el resto no, eso no está bien. Ustedes tienen que ser consecuentes y correspondientes con la actividad quirúrgica. Si ustedes creen que este paciente va a entrar en un encarnizamiento terapéutico, es decir, va a hacer una cirugía, 2 cirugías, 3 cirugías y va a terminar con el abdomen abierto, con los intestinos fistulizados por todos lados, pues yo creo que ese escenario no le gustaría a ninguno de ustedes para sus familiares. Por lo tanto, tienen que explicarle bien cuáles son las posibilidades de complicaciones en este tipo de pacientes. No solamente en los ancianos, en los críticos, en los cánceres, en los pacientes que tienen neoplasias, en los pacientes que tienen enfermedades degenerativas, en los pacientes que tienen una discapacidad. Hay que ser proporcional con lo que nosotros administramos, ¿no? La medicina tiene que ser proporcionalmente administrada y considerando no solamente los derechos del paciente, sino lo que puede ser la violación de las características individuales de cada uno de ellos, ¿no? Entonces eso siempre hay que tenerlo en mente y si ustedes no pueden tomar decisiones adecuadamente o se sienten de alguna manera confundidos o turbados, siempre en un hospital hay un comité de ética que les va a ayudar para poder no vulnerar pues, los derechos personales y personalísimos de las personas. Listo, ¿preguntas? Está fácil, ¿no? Ya. Vamos a hablar de abdomen abierto, o mejor dicho, de cierre temporal del abdomen. ¿Ya? Esto ha ido cambiando muchísimo. Ustedes saben que el abdomen abierto fue creado por Borraes en el Hospital San Juan de Bogotá. Borraes era residente de segundo año de Colombia y tuvo un paciente que había perdido la pared y los intestinos estaban expuestos. Entonces no se le ocurrió otra cosa que, bueno, no podía dejarlo así, ¿no? Eviscerado al paciente y no podía hacerse la cirugía porque ya habían terminado de operar y había quedado sin pared. Entonces lo que hizo fue utilizar una bolsa de un suero fisiológico de Biaflex, se llama el producto,
que básicamente es cloruro de sodio 9 por 1000 de la empresa Baxter, y tiene dos empaques, uno que es donde está el cloruro y un empaque externo. Entonces, evidentemente el primer empaque está estéril. Lo que él hizo es recortar estas bolsas, que no es de plástico, sino es de polivinilo, las recortó y las puso en el abdomen. Ese es el inicio del cierre temporal del abdomen, aunque dicen que muchos ya lo habían hecho en Cali, los habían hecho en África, pero en realidad ahí empezó a registrarse los abdómenes abiertos. Y los abdómenes abiertos ahora ya se han modificado muchísimo en su concepción y su uso. Muy bien, declaración del ya. El cierre temporal del abdomen, ¿cómo se define? Dejar la pared anterior sin el cierre quirúrgico y colocar una interfase temporal que sea sintética o biológica entre las vísceras intraabdominales y el medio ambiente, permitiendo el abordaje de la cavidad peritoneal sin la necesidad de nuevas incisiones o intervenciones. Eso es dejar el abdomen abierto, o mejor dicho, dejar el cierre temporal del abdomen. Vamos a hablar de las indicaciones y contraindicaciones del cierre temporal, los métodos de cierre, los criterios de cierre y las complicaciones del mismo. Si voy muy rápido me avisan, las indicaciones solamente son estas tres. Probablemente van a encontrar en la literatura 5 o 6 indicaciones. No es válido. Solamente esas tres. Síndrome compartimental abdominal demostrado, presión intraabdominal mayor de 24 milímetros de mercurio con una disfunción orgánica. Ese es el síndrome compartimental abdominal. Cuando ustedes están cerrando el abdomen, registran una presión intraabdominal mayor de 20 a 25 milímetros de mercurio, o encuentran una presión pico en el ventilador, ¿no?, que es mayor de 30 o 35. Entonces, ahí tienen un síndrome compartimental abdominal. La otra indicación es la cirugía de control de daños. Ustedes han hecho un cierre temporal, ¿por qué? Porque han cerrado ambos cabos de los intestinos, sea por contaminación o por lesión grave, y van a reingresar para poder hacer la anastomosis, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un cierre temporal. La cirugía de control de daños, de todas maneras, tiene que ir con un cierre temporal del abdomen. Hiperhidrosis fecaloidea. Esto está en discusión. Actualmente hay un estudio que se llama el CUL. Es un estudio que trata de demostrar la eficiencia de los abdómenes abiertos en peritonitis. De hecho, peritonitis por apendicitis no se debe dejar el abdomen abierto. Escúchenlo bien, peritonitis por apendicitis no tiene ninguna indicación de abdomen abierto. Las peritonitis fecaloideas, entendiéndose no solamente con ver la materia fecal dentro del abdomen, sino encontrar el crecimiento bacteriano de 10 a la 12 o 10 a la 14, ¿no?, gérmenes, gérmenes por gramo de heces. Si ustedes encuentran esa cantidad, entonces pueden hablar de peritonitis fecaloidea. Esta peritonitis fecaloidea era una indicación, les digo, era una indicación de abdomen abierto. Actualmente eso está en discusión. De hecho, en el último congreso mencionaban que se debe poner a todos los pacientes. Sin embargo, ¿qué sucede? El estudio ha demostrado que no hay gran diferencia entre dejar el abdomen abierto y dejarlo cerrado. Ya en 2007 hay una publicación donde dice que es mejor dejar el abdomen cerrado y reintervenirlo, si es que es el caso, que dejarlo siempre abierto. ¿Por qué? Porque el dejar el abdomen abierto va a incrementar la estancia hospitalaria, va a incrementar la necesidad de soporte crítico y finalmente va a incrementar los costos tanto biológicos como operativos en el paciente. Entonces, tanto se ha limitado el abdomen abierto que el estudio que dosa la cantidad de interleuquina 6 y 2 y 6 que existen en el peritoneo ha demostrado que sí, que los sistemas de abdomen abierto reducen la cantidad de interleuquinas inflamatorias. Sin embargo, versus el abdomen cerrado, sin embargo, no hay un impacto clínico sobre el mismo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, si estuviese con el abdomen cerrado, tiene pues la misma reacción inflamatoria o el CILS que con el abdomen abierto. O sea, no hay gran diferencia. Por lo tanto,
solamente, y eso dice en el estudio obviamente no está siendo hecho en Estados Unidos, sino en Europa. Bueno, porque ustedes saben que hay mucha influencia en Estados Unidos comercial sobre todo, pero en Europa el estudio menciona lo siguiente: si ustedes está permitido usar abdomen abierto para el tratamiento de peritonitis fecal solamente si es que están los pacientes incluidos en un estudio. Pero si no, no debiera ser una práctica habitual. ¿Listo? Entonces, probablemente esta indicación también va a salir en los próximos años. Contraindicaciones del cierre temporal del abdomen y terapia de presión negativa, porque lo moderno es no usar bolsa de Bogotá, que es un mecanismo pasivo, sino terapia de presión negativa que es dinámico y activo. Contraindicaciones: sangrado activo y trastornos de coagulación. Estas son relativas y esta es absoluta. Si el paciente está sangrando mucho, pues no hay que ponerle el sistema de presión negativa, por obvias razones. Sin embargo, en el último congreso, una cirujana nos mencionó que no había ninguna contraindicación. Pero la pregunta es sencilla: si físicamente está sangrando y tú le pones un aspirador, sea que sea la presión, va a hacer que continúe el sangrado. Yo no veo ningún mecanismo físico de que al ponerle la presión negativa, en vez de aspirar, cohíbe el sangrado. Entonces, no hay que creer todo lo que se nos dice, ¿ya? El síndrome compartimental abdominal, como les decía, la presión tiene que estar elevada, ¿no? Pero además tiene que haber un deterioro de una función respiratoria, renal o cualquiera de ellas, ¿no? El tratamiento operatorio: primero hay que hacer un tratamiento no operatorio antes de hacer la parotomía. ¿En qué consiste? El uso de diuréticos, inotrópicos y finalmente relajantes musculares y hasta toxina botulínica, ¿no? O descomprimir el colon con una sonda rectal, ¿no? Una sonda nasogástrica, la vejiga, y si con todo eso continúa pues la hipertensión abdominal, sí es candidato a una cirugía. Los tipos de síndrome compartimental son primario, cuando se originan en el abdomen, ¿no? Producto de una masa, por ejemplo, de un tumor. Secundario, cuando se origina, y el más frecuente es el secundario, cuando hay una reanimación agresiva y hay edema intestinal. Y terciario es que cuando ustedes han hecho ya el tratamiento mediante una descompresión abdominal, pero el paciente persiste con incremento de la presión intraabdominal. ¿Listo? Cirugía de control de daños no traumático. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver ahora, en la cirugía de control de daños no se debe utilizar sistemas de presión negativa. En 2015 estuvimos reunidos en Brasil y quedamos en las siguientes conclusiones. De hecho, nos llevaron unas empresas de presión negativa porque hay mucho poder económico, pero el doctor Raúl Baturi, que ya ha fallecido, ¿no?, sacó a todos los de la empresa y dijo: bueno, ¿sabes qué? Aquí nos quedamos solamente los cirujanos. Y ya no había conflicto, ¿no? Porque obviamente no vas a hablar mal de quien te ha invitado a una reunión. En esa reunión se evaluó lo siguiente: la cirugía de control de daños consiste en limitar los procedimientos quirúrgicos para luego reingresar, ¿no? Porque hay una etapa 0, hay una etapa 1, una etapa 2, que el paciente va a la unidad de críticos y regresa después de 36, máximo 48 horas, nuevamente al quirófano para dar el tratamiento definitivo. Ese es el principio y el ciclo de la cirugía de control de daños. Bien, el sistema de presión negativa no brinda mayores ventajas. ¿Cuándo brinda ventajas? Cuando se hace no una, 2, 3 o 4 cirugías iterativas. Entonces, ahí sí, el sistema de presión negativa reduce los tiempos para el cierre de la aponeurosis. Pero si no, una bolsa de Bogotá cumple las mismas funciones. Entonces, no tiene esa indicación por ahí, en el tiempo y número de intervenciones. 2. La causa principal por la cual llevamos a un paciente a cirugía de control de daños son 3, de llamada triada de la muerte: hipotermia, acidosis y trastorno de coagulación. Muy bien, de esas 3, obviamente
está relacionado con un sangrado activo. Un trauma hepático que ustedes no lo pueden manejar, tienen que taponear, ¿cierto? Poner compresas y hacer taponamiento hepático. Muy bien. Si ustedes tienen, y ustedes escucharon aquí, ¿no es cierto? Contraindicación absoluta, sangrado activo. El hígado que ha tenido taponear, ¿por qué lo ha taponeado? ¿Porque tenía sangrado activo o no tenía sangrado? Tenía sangrado activo. Entonces, ¿a quién se le ocurre poner el sistema de presión negativa ahí? Las mismas contraindicaciones de usar el sistema de presión negativa son las indicaciones de control de daños. ¿Por qué haces control de daños? Porque el paciente no puedes controlar el sangrado. Por eso es que lo taponeas, limitas, cierras y listo. Vamos a esperar que esto se compense, ¿cierto? Esa es una contraindicación para el control, para usar presión negativa. Y el trastorno de coagulación, que fue una indicación del control de daños, acuérdense, son tres, ¿no? Es acidosis metabólica, sangrado y trastorno de coagulación, no hipotermia, perdón. Entonces, esa misma indicación de hacer control de daños, que está con trastorno de coagulación, no, hay que limitar la cirugía, hay que abreviar la cirugía y hay que entrar en control de daños, perfecto. También es una contraindicación de los sistemas de presión negativa. Entonces, díganme ustedes, ¿qué necesidad de poner presión negativa en un paciente para hacerle control de daños traumáticos? No hay ninguna. No hay ninguna. Pero ustedes van a escuchar, ¿no? Y seguramente hasta hay cursos, ¿no? Hay un diplomado de control de daños, hay un curso del DQT, ¿no? Que se está dictando, que indican sistemas de presión negativa para todo. O sea, para ellos no existe la bolsa de botar, no tiene ninguna utilidad, pero están excediéndose en las indicaciones. ¿Por qué creen que sucede esto? Por dinero. Ahí está, ya, el mil dinero. Eso es lo que está sucediendo. Que hubo un tiempo en el cual los sistemas de presión negativa eran carísimos y están en todo el mercado. Ahora ya son asequibles, pero de todas maneras mantienen un precio alto. ¿Y qué sucede? Que los últimos estudios demuestran que no hay gran diferencia, por lo tanto, van a prescindir de los mismos. Están buscando una serie de indicaciones. Van a ver si lo pueden encontrar. Es reanimación peritoneal. ¿Saben lo que hacen en un síndrome compartimental abdominal? Es lavar el abdomen, ¿no? Con sistema de presión negativa, irrigar, meterle agua y sacarle, ¿no? Esa es una irrigación continua. Este sistema de reanimación peritoneal es para reducir el tiempo de que el paciente está con un problema inflamatorio intraabdominal. Bueno, ¿qué se van a gastar? Se van a gastar por lo menos unos 10 canisters de 1 litro, ¿no? en un día. Y eso lo van a hacer por 3 días. Obviamente sí va a reducir todo lo que es la estancia hospitalaria y va a reducir el tiempo de cierre del abdomen, pero también va a reducir los bolsillos de todo el mundo, porque se va a gastar un platal para poder hacer un procedimiento que puede ser muy bien limitado con 2 o 3 cirugías, ¿no? Bien, entonces, cirugía de control de daños no traumáticos, solamente ahí podríamos tener alguna observación. Sí. No entendí muy bien, o sea, en cirugía de control de daños, está complicado. Sí, la presión negativa. Claro, la misma contraindicación de usar sistemas de presión negativa es la indicación de control de daños, sangrado activo. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, por lo tanto, no debería utilizarse sistemas de presión negativa para el control de daños traumáticos. Más o menos, ya, bueno, tendrá que seguir leyendo, ¿qué va a hacer? Peritonitis ficaroidea, ya les mencionaba, que básicamente cuando hay todos los cuadrantes, ¿no? O un incremento de la peritonitis estercoreácea, ¿no? Y ya saben ustedes que tiene que tener una concentración de 12 a la 14 gérmenes por gramo de heces. Entonces, esto es peritonitis ficaroidea. Pero como les mencioné, el estudio COOL dice que debe utilizarse solamente en aquellos que están siendo evaluados o estudiados en un estudio multicéntrico o en un estudio comparativo. Por lo tanto, no han encontrado gran diferencia
sí ha encontrado la disminución de las interleuquinas con uso de presión negativas, pero eso también puede ser un fenómeno dinámico de arrastre, ¿no? Se van disminuyendo y disminuyendo las interleuquinas. Sin embargo, no hay repercusión clínica sobre el mismo. ¿Cuáles son los métodos que tenemos? Aquí en Perú, los que usamos. No usamos aproximación malla absorbible o zipper. Utilizamos bolsa de Bogotá y esos sistemas, los tres, que son de presión negativa. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas y los materiales? La bolsa de Bogotá, como les dije, es el Biaflex, una lámina de polietileno o de polivinilo. Es barato, inerte biológico, pero el síndrome compartimental terciario puede persistir. El vacuum pack, ¿no? Que es un sistema artesanal, le llaman los gringos el back de los pobres, así está, por back, ¿no? Y es barato, tiene materiales en sala de operaciones, ¿no? Pero es difícil su aplicación y no se puede controlar muy bien la presión, y en algunos casos han habido accidentes, sí, ¿no? Por ejemplo, que se abre y todos los gérmenes, en vez de queda la presión negativa acá y hay una fuga, pues va a absorber todo lo que está negativo y todos los gérmenes se van para adentro, ¿no? Y hace una peritonitis terrible. Esta es la bolsa de Bogotá, ya les mencioné a Osvaldo Borraes. Se fijaba antes en la poneurosis, ahora lo fijamos a la piel, ¿no? Y una bolsa va envolviendo las haces, ¿no? Esta es la bolsa de Bogotá, está fijándose en la piel, ¿no? Ven aquí, paciente crítico, este es original, este es el Biaflex, ¿no? De Colombia. Aquí no tenemos el Biaflex, o sea, la solución de cloruro de sodio, ¿no? De Baxter. El vacuum pack, que es el otro sistema que les mencionaba, el back de los pobres, que significa por colocarle una interfase que va pegada a los intestinos. Aquí va la presión negativa con las esponjas o gasas, ¿no? Generalmente se usan gasas de sala de operaciones. Se sella esto y por eso se llama vacuum pack, ¿no? Es una presión negativa y este es un packing o un taponamiento ahí. Entonces, ¿cómo se pone? Así, estas son las asas. Le ponen una lámina que va envolviendo las asas. Sobre estas asas, estas láminas tienen que estar fenestradas. Ponen gasas, ponen 5 compresas, 3 debajo, 2 drenes ahí, como un sándwich, ponen 2 encima y lo sellan, ¿no? Está sellado aquí, ven, con una lámina transparente idealmente. El Yovan también les puede servir, que tiene un poco de iodopovidona, y lo conectan a la aspiración. ¿Cuánto? Entre 120 a 200 de aspiración. Y listo. Ventajas de esta terapia: proporciona mejor cierre de la fascia, remueve los fluidos, remueve material infectado, menor frecuencia de cambio de gasas, cada 3 días se cambia el sistema, ayuda a proteger la herida, promueve la cicatrización y aproxima los márgenes de la herida, ¿no? Tiene una función de aproximarlos y fedular, ¿no? Como una protección. Esta es una peritonitis fecal, ¿cierto? Lo que hacemos es, luego de lavado, ven que hay mucha fibrina ahí, se coloca una lámina, en este caso es el VAC, ¿no? Se está colocando una lámina que tiene integrada una esponja de poliuretano en el medio, es una lámina de polivinilo, multifenestrada, tiene una especie de cortecitos ahí, ¿no? Está multiperforada. Luego de esta lámina se pone una esponja de poliuretano encima, ¿no? Van realmente con las dimensiones de la herida y la forma, y después se pone una lámina que va a pegar y va a sellar, ¿no? Va a hacer el pack. Sobre esto vamos a poner una ventosa o un track, un Sensatrack, que está aquí, y le vamos a proporcionar presión negativa. Y eso va a hacer pues que haya función fisiológica digestiva. Va a una máquina especial que tiene testea la presión negativa, y el paciente, luego de 2 o 3 cambios, puede hacerse el cierre, como ven aquí. Este es el mismo paciente, ¿no? El cierre de la poneurosis. Entonces, la calidad de un sistema de presión negativa o un cierre temporal del abdomen está mediado por el número de cambios, por el tiempo de estancia hospitalaria y el porcentaje de cierre aponeurótico, no de piel, sino de cierre aponeurótico. Este de aquí es otro sistema, pero tiene la gran ventaja de que se ha rediseñado para poder optimizar los resultados. Este es el Aptera, que es un sistema que fue creado en 2013,
es muy similar en su principio al vacuum pack y el back abdominal, y consiste pues en redistribuir las presiones de tal manera que antes, ¿no? Este era el back que les mencionaba, y las presiones iban disminuyendo a nivel periférico. Eso hacía que las conexiones puedan persistir y la necesidad de un nuevo cambio o varios cambios. En cambio, esto es como un pulpo, ¿no? Va a hacer que estas extensiones vayan hacia los bordes y la presión se vaya transmitiendo de manera más uniforme. De esa manera, pues, el número de cambios es menor. Y este es el vacuum pack o el back del sistema Barker, o el también denominado back de los pobres, donde pues básicamente las presiones sí son muy distantes y las presiones que se mantienen incluso en el sello son más bajas que en el otro paciente, ¿no? En esos dos anteriores. Esas son las publicaciones del abdomen abierto, se han ido disparando, pero esperamos que en los próximos años otra vez empiecen a disminuir porque se va a dejar de utilizar tanto el abdomen abierto. Ese es el sistema Aptera, están las asas intestinales, se recorta ese sistema como un pulpo que tiene estos 6 brazos, se introduce en las goteras derecha, izquierda y fondo de saco recto vesical, se le pone una esponja encima, ¿no? Igual, en este caso celeste, ¿no? O azulada, se hace un orificio ahí para poner el traco, la ventosa que va a proporcionar la presión negativa. Se coloca esta ventosa y se va a programar la presión negativa. La presión negativa terapéutica es de 125 a 150 milímetros de mercurio. Pero si está sangrando o le duele, mejor bájale un poquito. Si está en menos de 100, sirve como un dren, como un aspirador cualquiera. Terapia de presión negativa es más de 100 milímetros de mercurio, idealmente 125 a 150. Eso es la terapia de presión negativa, que va a hacer todo un cambio fisiológico en la cavidad abdominal. El que ustedes le bajen a 75, 50 mejor, ¿no? Mejor, de repente sangra, bájale un poquito, ya no es terapia de presión negativa. Están utilizando todo ese sistema carísimo para aspirar el poquito de sangre o fluidos que estén ahí, ¿ya? Ese no es el principio. Y después queda sellado así con la presión negativa y va a proporcionar todos los beneficios que ya les mencioné. Criterio de cierre definitivo. ¿Cuándo vamos a cerrar un abdomen? ¿No? ¿Cuándo lo vamos a llevar a cierre definitivo? Cuando la causa que llevó al abdomen abierto haya sido controlada. Si nosotros dejamos el abdomen abierto por un síndrome compartimental abdominal, entonces vamos a cerrarlo cuando este síndrome ya no esté, es decir, cuando la presión intraabdominal sea menos de 15 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Si le hemos dejado el abdomen abierto por peritonitis fecal y el paciente estaba totalmente séptico, bueno, el paciente ya no está séptico, hay mejoría clínica, salió de los inotrópicos, salió de las infusiones, menos soporte, ahí tienes que cerrar el abdomen. ¿De acuerdo? Porque si ustedes piensan cerrar el abdomen cuando ya no hayan gérmenes, eso no va a pasar nunca, porque siempre van a estar gérmenes ahí. Lo que pasa es que no tienen impacto clínico sobre el abdomen. Entonces, no hay que esperar la negatividad de cultivos, ¿ya? Este es un esquema que hicimos hace bastante tiempo, ¿no? Las indicaciones: síndrome compartimental abdominal, cirugía de control de daños, pérdida aguda de pared, infecciones intraabdominales complicadas, peritonitis fecal y pancreatitis. Actualmente la pancreatitis ya no es candidata ni de abdomen abierto y menos de sistema de presión negativa, ni siquiera en su primera etapa con síndrome compartimental abdominal. Es preferible hacer un drenaje percutáneo, ponerle relajantes musculares, lo que fuese, pero no abrir el paciente porque si no se va a contaminar. Y aquí están pues los criterios, y de acuerdo a eso pueden pasar a el cierre de 7 a 10 días si es que el paciente negativiza las causas que lo llevaron al abdomen abierto, es decir, la presión y las colecciones o la afección infecciosa, ¿no? ¿Cómo cerramos el abdomen abierto? Idealmente hay que hacer el cierre retrasado de la aponeurosis, pero en algunos casos tenemos que hacerlo por segunda intención o en algunos casos por tercera intención. ¿Cómo es por segunda intención? Dejar que epitelice, ¿no? Hacer un injerto, hacer una cobertura y se acabó.
Y por tercera intención, ¿cómo es? Es hacer un cierre definitivo, mejora la condición fisiológica, desbridar un poco los bordes y hacer la aproximación. Ese es el cierre primario retrasado, ¿no? O el seco glú. Y ese es el cierre primario del paciente, ¿no? Y ya se cierra completamente. Antes nosotros decíamos, bueno, si este paciente tiene una ostomía, mejor le cerramos como se pueda, ¿no es cierto? De repente piel, algo de corneosis, pero ahí nomás, no hay que exigirlo, porque después de unos meses vamos a tener que entrar nuevamente para hacer la reparación de la ostomía. Bien, eso ya no funciona, ya no hacemos. Si nosotros podemos cerrar la poneurosis en la primera cirugía, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el dejar una eventración controlada, entre comillas, lleva a mayor morbilidad. Fístulas, eventraciones, obstrucción intestinal, ¿no? Y eso no es lo que debemos hacer. El cierre puede hacerse en algunos de los casos, ¿no? Donde ya no tienes posibilidades y estás perpetuando el abdomen abierto, un cierre con puntos de espesor vértigo. Todos estos puntos van de ida y venida de esta manera. Entran cerca, se van lejos, bien lejos, luego por el medio, otra vez lejos, bien lejos, al medio y entran cerca. Lo cierran y queda así. Puntos con tensión laterales y el cierre de la pared sin tensión. Esto nos permite pues cerrar prontamente el abdomen con el espesor dérmico. Esto nos enseñó el doctor Ordóñez, allá en Cali. ¿Y qué complicaciones podemos tener del abdomen abierto? Y ahí viene el problema. Un abdomen catastrófico, una fístula, ¿no? Con filtración. El paciente aquí, a ver, ciérralo. ¿Ustedes creen que pueden cerrar esto? ¿Pueden controlar la fístula? Es muy difícil. Y la otra es esto, ¿no? Las eventraciones gigantes, producto del abdomen abierto y las licencias de las paredes. A ver, no me pongo un poquito ahí. Ya, de verdad, pongo bonita. Ven, se ve una eventación gigante. Lo que hay que hacer aquí es el tratamiento de la pared con prehabilitación, neumoperitoneo o toxina botulínica. Pero ya ese es otro capítulo. Ya creo que hay nomás. Listo. Ya les voy a preguntar esto por si acaso. ¿Ya?